Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una nueva charla sobre historia de la masonería, de esta edición sobre que debido a que tuvo buena aceptación, pues hoy la extendemos un poco más. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos García. Les voy a leer un poco de su trayectoria. Juan Carlos García está cursando actualmente los estudios de maestría en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Realizó el curso propedéutico de la maestría en Historia Internacional del Centro de Investigación y Docencia Económica. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es becario en formación metodológica por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Esto del año 2016 al 2018. Fue becario en el programa de jóvenes investigadores del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México del año 2018 al 2019. Fue colaborador en la investigación, concluida y publicada, Historia de la Psiquiatría Mexicana, siglo XIX y siglo XX, coordinada por las doctoras Teresa Ordorica y Cristina Sacristán. Es miembro del Seminario de Historia Política del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, coordinado por la doctora Fausta Gantus y la maestra Alicia Salmerón, del año 2016 al año 2017. Y ha publicado en revistas tales como Tlaloque y Rebelión. Bueno, esto es un poquito de lo mucho que ha trabajado nuestro acompañante, nuestro invitado del día de hoy. Para nosotros es un gusto que estés aquí, Juan Carlos. Pues bueno, te cedo los micrófonos porque sé que la ponencia es un tanto extensa. Adelante. Gracias, muchas gracias. Primero que nada, agradezco al Proyecto Pilares y a nuestro coordinador, Fausto Torres, por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes de igual manera. Y, correcto, vamos a hablar unos minutos sobre la masonería mexicana, ¿no? Espero que todos se encuentren muy bien en este periodo de pandemia. Ya ven, esta nueva modalidad, esta nueva normalidad nos tiene en nuestros domicilios, pero todavía produciendo académicamente. Bueno, voy a compartir con ustedes una serie de diapositivas que nos van a apoyar mucho para los temas que vamos a explicar. Bueno, creo que ya se puede ver. Voy a compartir con ustedes completamente estas diapositivas. Y ahí está. Bueno, pues el día de hoy voy a hablarles un poco sobre la masonería mexicana. Hablar sobre masonería es un tema bastante extenso, es un tema bastante complejo. Eso lo decimos nosotros porque la masonería no es un bloque homogéneo. La masonería tiene diversas proyecciones, no solo espaciales. Por ejemplo, no es lo mismo la masonería mexicana que la masonería, por ejemplo, estadounidense, la europea. Hay diferentes tradiciones, pero también vamos a tener variantes temporales. Es decir, no es lo mismo la masonería contemporánea que la moderna, por ejemplo, y vamos a tener temas bastante diversos. ¿Qué quiere decir esto? Que hablar sobre masonería implica desplegar una serie de actores, de agrupaciones, de ideas que se intercambian en diversos momentos y en diferentes espacios. Para ser mucho más acotados, vamos a reducir nuestro espectro a lo que viene siendo los primeros años de independencia mexicana, ¿no? Esta conferencia se intitula Masonería República, Lorenzo de Zavala y Joel Poinsett durante el primer federalismo mexicano. Este tema que estuve trabajando en mi proyecto de tesis de licenciatura, bastante interesante, y sobre todo dar cuenta de que personajes como Lorenzo de Zavala y Joel Poinsett pueden resultar un tanto desconocidos cuando se abordan estos años de la historia mexicana. Pero bueno, vamos poco a poco.
Primero, una pregunta fundamental. ¿Qué es la masonería? Si tuviéramos que resumirlo en 3 palabras: actividad y sociabilidad jerárquica. La masonería es actividad, y es así como debemos de comenzar a analizar este tipo de prácticas. ¿Qué quiere decir esto de sociabilidad jerárquica? Bueno, estamos hablando nosotros de una serie de individuos que se van a agrupar en torno a ciertas relaciones de poder. Sabemos básicamente que esta estructura jerárquica nos va a colocar a ciertos individuos agrupados desde el más poderoso o los más poderosos hacia los demás brazos de este tipo de instituciones, ¿no? Quizá dando un contexto mucho más generalizado, la masonería es una práctica completamente moderna. Y aquí también va a haber una serie de matices, porque este tipo de asociaciones, este tipo de prácticas, no necesariamente son exclusivas de la edad moderna, pero definitivamente vamos a ver su intensificación y su florecimiento a principios del siglo XVIII, ¿no? Este famoso e importante siglo, por ser conocido como el siglo de las luces o la ilustración, en donde vamos a encontrar un florecimiento de ideas modernas, nuevas concepciones de Estado, nuevas prácticas políticas que van a terminar de configurar los estados modernos. Entonces, además de esta temporalidad, encontramos aquí un punto clave en la ilustración. Vamos a tener nosotros, poco a poco, la transición de una sociedad corporativa, de grandes cuerpos, de colectividades, hacia el ámbito individual, ¿no? Vamos a tener la irrupción del individuo en la conformación de los estados modernos. Y esto es justamente el ingrediente importante para las prácticas masónicas, ¿no? La agrupación libres de individuos que escapan de este yugo corporativo y son libres no solo de agruparse, sino también de dialogar, de reflexionar sobre diversos temas, principalmente del desarrollo moral propio del siglo de las luces, de filosofía, de teología, y claro, estas famosas reuniones que implican temas políticos de aquel momento. Hay algunas cuestiones que debemos aclarar también sobre la masonería, sobre todo esta parte simbólico-alegórica que determina las prácticas de asociarse y sobre todo de manifestarse, ¿no? Está asociada con el ocultismo, esto es cierto, pero debemos de repensar un poco esta categoría, ¿no? ¿Qué tanto de oculto tiene la práctica masónica y cómo esto afecta en nuestro entendimiento histórico sobre este tipo de asociaciones? Eso lo vamos a estar valorando justamente con los temas que abordaremos más adelante. Por otro lado, como práctica, como ya hemos visto, aquí vamos a tener una serie de intercambio de ideas entre individuos sobre una misma institución masónica o entre estas. Esto es bastante interesante, sobre todo porque la masonería es clave para entender esta nueva conformación de instituciones modernas, sobre todo en la parte política y social de estos estados modernos, y sobre todo, ya como un último punto para aclarar, esta política moderna lleva a los miembros de la masonería por diversos canales. Esto es la prensa, las facciones parlamentarias que integran los congresos y el poder legislativo de los estados, y en el caso, por ejemplo, de Hispanoamérica, se transmite esta actividad a través de discursos cívicos y sermones religiosos. Entonces, vamos nosotros a revalorar esta masonería que por muchos años se nos ha presentado en la historiografía, digamos en la escritura de la historia, como una sociedad secreta, oculta, y quizá por eso ligado a lo ilegal, por ejemplo, y algo que puede quedar descartado, por ejemplo, en la que, como lo hemos dicho, en la escritura de la historia, pero esto tiene que ser revalorado seriamente y vamos a tratar de explicar que la masonería debe ser vista como un actor político sumamente importante y que es parte de la configuración política de México, para empezar, ¿no? Como una realidad inmediata. Ahora vamos a dar un par de datos contextuales, ya explicamos qué es la masonería. Entremos con nuestra parte temática, esa temporalidad que vamos a cubrir de
1822 hasta 1830. ¿Por qué esta temporalidad? Bueno, básicamente, porque esta es la temporalidad en donde los personajes principales, que vamos a ver hoy, Lorenzo de Zavala y Poinsett, van a desarrollar esta actividad masónica en la Constitución mexicana de esta primera década independiente. Entonces, hablemos un poco sobre la instalación del primer imperio mexicano. Estaríamos hablando nosotros de el imperio de Agustín de Iturbide, instalado en el año de 1821. Hay que aclarar unas cuestiones con este tema. Primero que nada, la instalación del primer imperio mexicano es básicamente la consolidación del Plan de Iguala. Este Plan de Iguala, promulgado el 24 de febrero de 1821, tiene como sus principales estamentos, claro, declarar la independencia de México, de España y de cualquier otra nación. Pero el Plan de Iguala tiene una serie de artículos que podrían resultar contradictorios, pero esto es normal en estos primeros experimentos políticos. Por ejemplo, además de declarar esta independencia, el artículo 3º establece que la primera forma de gobierno debe ser una monarquía constitucional. Esto respondiendo justamente a la demanda liberal de los grupos que encabezan las fuerzas de Agustín de Iturbide y los demás actores sociales, aunque no como una consolidación de un pacto homogéneo. Todavía va a haber diversos grupos políticos que no están muy de acuerdo con la iniciativa de Iturbide, pero en el momento es perfecto para consolidar una lucha por la emancipación política. Esta monarquía constitucional tiene como objetivo darle seguimiento a la estructura política que había imperado en México los 300 años de la colonia, ¿no? No es un cambio radical, es un cambio que poco a poco responde a las necesidades de la población mexicana. Pero resulta llamativo que el artículo 3º incluye también este estamento que establece básicamente que Fernando VII o cualquier otro miembro de la Casa Borbona, es decir, de los reyes de España, asuma el trono mexicano, ¿no? Esto ocurre justamente para darle una continuidad a la política hispánica que se estaba desarrollando tempranamente en los primeros años de independencia. Por eso decimos aquí que la independencia política fue paulatina y no es una ruptura total con el régimen español. Esto debe de quedar muy claro. Otra cuestión que debe de quedar clara sobre este tema es que el imperio de Iturbide no tiene ninguna conexión con momentos previos de esa independencia que a veces nos imaginamos como una especie de obra de teatro que tiene un planteamiento, un nudo, un clímax y un desenlace, ¿no? En realidad, esta visión no es del todo, digamos, óptima, ¿no? Por ejemplo, el grito de Dolores del cura Miguel Hidalgo, los sentimientos de la nación, no tienen ninguna conexión realmente con el establecimiento del primer imperio mexicano. Entonces, aquí vamos a tener nosotros un proceso no lineal, sino tiene distintas desembocaduras, sigue diversos caminos, y el momento en que se instala el imperio de Agustín de Iturbide, como les mencionaba yo, es este momento en donde por fin se consolida un pacto independiente. Y como vemos aquí, es resultado claro de las clases más poderosas, el clero, el ejército, estamos hablando nosotros del ejército trigarante, encabezado claramente por Agustín de Iturbide, pero sobre todo de las élites políticas que muchas veces no son parte, digamos, de esta obra de teatro que a veces solemos concebir. Bueno, ¿en qué resulta, digamos, esta coronación de Iturbide? Resulta en la centralización del poder, ¿no? Aquí vamos a ver nosotros que Agustín de Iturbide, además de ser este gran jefe de las fuerzas trigarantes, es también presidente de la Junta de Gobierno, también conocida como la Regencia, y también será presidente de un congreso que se encargue de redactar una constitución para la monarquía. Eso quiere decir que paulatinamente el poder está centralizado, digamos, ya no solo en el centro administrativo del país, de la joven nación mexicana, sino en un solo individuo, y esto evidentemente no convence
no solo a las élites locales, sino a grandes actores en diversas partes de las provincias mexicanas que comienzan a perder la representación. Entonces, aquí vamos a tener nosotros este contexto, ¿no? Este primer experimento político mexicano, como muchos le han llamado. Y ahora vamos a hablar un poco de los personajes abordados en esta exposición, ¿no? A nuestra izquierda vamos a tener a Joel Poinsett y a la derecha a Lorenzo de Zabala, ¿no? Bueno, ¿quién es Joel Poinsett, no? Joel Poinsett nació en 1779 en Estados Unidos. Hablemos de este personaje como un aristócrata, ¿no? Es un aristócrata que recibe educación en las escuelas más importantes de Europa. Joel Poinsett destacaba por su habilidad para establecer relaciones sociales, ¿no? Establece relaciones diplomáticas en Rusia, en París, en Londres, y esto evidentemente llama la atención del gobierno de Washington, que ve en Poinsett una herramienta perfecta para establecer dichas relaciones diplomáticas, no solo en Europa, sino en otros países de América. Ahora, hay que explicar algo importante sobre esto, porque además de imaginar este proceso independentista como algo lineal, a veces lo pensamos como algo exclusivamente mexicano. Esto no fue así. Realmente la independencia debemos de insertarla en un contexto más grande. No estuvo aislada, por ejemplo, de lo que ocurrió en Estados Unidos, en Francia, y sobre todo el contexto que vive la joven nación estadounidense al momento que la Nueva España se está independizando. Estamos también nosotros hablando también de que las naciones iberoamericanas como Chile, Argentina, atraviesan de igual manera procesos revolucionarios y Poinsett está ahí, al igual que los Estados Unidos, desarrollando poco a poco una doctrina intervencionista conocida como la doctrina Monroe. Joel Poinsett es una herramienta perfecta que concibe el gobierno de Washington para llevar a cabo este objetivo de reducir la influencia europea en América y fortalecer la influencia de Estados Unidos sobre estos nuevos países. Entonces, Joel Poinsett es enviado por Washington a países como Chile y Argentina, en donde apoya en gran medida su proceso independentista. Eso quiere decir que Poinsett se convierte en un personaje completamente diplomático y con suma experiencia y conocimiento de las naciones hispanoamericanas. Eso es lo que a grandes rasgos podríamos decir de Poinsett antes de su llegada a México. Ahora, hablar de Lorenzo de Zabala es algo bastante curioso, ¿no? Este es uno de aquellos personajes que la historia de México los ha etiquetado como traidores, como ineptos, y bueno, algo importante que debemos de aclarar de este tipo de categorías es que no sirven. No explica nada y debemos de analizar con mucho más cuidado este tipo de actividad para entender de mejor manera por qué actúan como actúan. Entonces, Lorenzo de Zabala nació en Yucatán en 1788, 1788, y recibe una formación muy similar a la de Joel Poinsett. Es educado en los colegios más importantes de Yucatán, claro, ambos bajo la estela del liberalismo, ¿no? Otro fenómeno del cual se ha hablado tanto que a veces ya no nos dice nada. En un momento explicaremos un poco. Lorenzo de Zabala en Yucatán es compañero de personajes muy importantes como Andrés Quintana Roo, comparte, claro, la doctrina de la Ilustración, y muy importante, esta formación que recibe Zabala le vale el nombramiento de diputado por Yucatán en las Cortes Españolas de 1820. Entonces Zabala, cuando se está consumando la independencia, él estaba en España. Él estaba en España y de hecho es uno que forma la comisión para que Juan de O'Donoghue llegue a México y firme los tratados de Córdoba que otorgan el reconocimiento español de la independencia a México. Entonces, Lorenzo de Zabala es un personaje, al igual que Poinsett, adepto al liberalismo, esto es, son seguidores de la despersonalización del poder, es decir, que el poder se deposite en el pueblo y no en una persona, ¿no? Están a favor de que el Estado asegure la felicidad de los individuos, garantice sus derechos, ¿no?
Y tal vez otros dos puntos de balance entre estos dos personajes es justamente las habilidades de sociabilidad para establecer este tipo de redes, asegurar sus intereses y sobre todo las facultades que poseen para desenvolverse en la esfera política, es decir, los puestos que van a ocupar y que van a ser cruciales más adelante. Bien, entonces ya tenemos el perfil de nuestros personajes, ahora hablemos de esto, ¿no? De la primera visita de Joel Poinsett a México. Esto ocurre en el año de 1822, ¿no? Poinsett llega a México por primera vez eh, en calidad de viajero, ¿no? Él se presenta ante el gobierno mexicano como un viajero muy cercano al gobierno de Washington y es de esa manera que presenta sus credenciales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Joel Poinsett en México? Eh, a pesar de que se presenta como viajero, él tiene instrucciones de su gobierno. Y estas instrucciones consisten en conocer todo sobre México, todo, ¿no? La política, claro, este nuevo imperio mexicano, ¿de qué se trata, no? ¿Cuál es su situación política de aprobación, de negación, los grupos de poder y sobre todo, claro, este estado económico en que se encuentra México? ¿Para qué? Para establecer relaciones comerciales favorables a Estados Unidos y, algo muy importante aquí, ya empezamos a ver estas primeras ambiciones por Texas, ¿no? Por el territorio mexicano en los primeros años de independencia. Vean ustedes, luego de que México obtiene la independencia, luego Estados Unidos va a picar ahí a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué resultado tenemos nosotros de esta primera visita? Bueno, pueden ser escribir un diario en donde vamos a encontrar frases como la siguiente, ¿no? Que voy a tomarme la libertad de leer para ustedes. Ponce decía, trataban de convencerme de que Iturbide había ascendido al trono por medio de la voz unificada del pueblo. Esto apenas puedo acreditarlo, que una nación sufriendo de los efectos de un gobierno popular y mal organizado, y después de experimentar los horrores de la anarquía y de la guerra civil, se refugia en el despotismo. Esto es raro o inusual, pero que ellos estén sumisos ante un gobierno arbitrario inmediatamente después de una exitosa consumación de una revolución, me parece improbable. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que Poinsett muestra un claro desapruebo al imperio de Iturbide. ¿Por qué? Justamente por esta centralización del poder que suponía su gobierno, ¿no? También pensemos nosotros que la forma de gobierno de Estados Unidos es muy diferente a la de México en este momento. Ellos tienen una república federal espectacular y no ven con buenos ojos las monarquías porque piensan que todavía hay por ahí un pasado colonial, está muy asociado con Europa y esto contradice o es hostil a los preceptos de la doctrina Monroe, recuerden ustedes, América para los americanos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pensaba Poinsett del emperador, ¿no? Un completo desapruebo. Y bueno, yo quería enseñarles esta imagen en particular porque más o menos así se veía la Ciudad de México cuando Poinsett llegó a México, ¿no? Vean ustedes, aquí tenemos una vista hacia el oriente del Zócalo, y a pesar de que esta pintura es de 1797, encontramos algo bastante curioso, ¿no? Aquí en el centro tendremos un mercado grande, muy robusto, conocido como el Mercado del Parián, propio de las clases altas, donde encontramos criollos peninsulares, y de este lado encontramos el Mercado del Baratillo, ¿no? Donde vamos a encontrar el comercio de las clases populares. Lo interesante es que este Mercado del Baratillo, poco a poco, se fue desplazando del Zócalo hasta llegar a otros lugares como Tepito, lo que hoy en día es Tepito, y La Merced, ¿no? Entonces el Mercado del Parián se va a quedar aquí en el centro. ¿Y por qué muestro el Mercado del Parián? Porque va a ser escenario de una afrenta política que vamos a ver más adelante. Pero además les muestro este cuadro porque Poinsett llega con la misión de retratar todo lo que vea, ¿no? Hace bosquejos de diversas clases sociales, de criollos, de peninsulares, de vagabundos, incluso de léperos, como les llamaban. Bueno, vaya, habla hasta sobre los insectos, Poinsett, ¿no? Muy inspirado en el viaje del Barón de Humboldt, que había estado aquí en 1808, Poinsett lo retrata todo, ¿no? O sea, le da información muy valiosa a Estados Unidos sobre la nueva nación mexicana, ¿no?
Bueno, entonces, todos sabemos el desenlace del imperio de Iturbide, ¿no? Es derrocado por una serie de pronunciados que van a restaurar, bueno, más bien van a instalar por primera vez el gobierno republicano. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿Fue Poinsett? Y estaríamos hablando de la caída de Iturbide, ¿no? A ver, esto hay que explicarlo con cuidado, ¿no? Porque estamos ante un proceso bastante complejo. Y atribuirle toda la responsabilidad de este complejo proceso a una sola persona no es correcto, ¿ok? Los procesos históricos no son resultado de una sola persona. Hay varios actores aquí inmiscuidos y, eso sí lo podemos decir, hay masonería en la caída de Iturbide. Eso es cierto, ¿vale? Pero vamos a explicar un poco sobre cómo ocurre esto. Primero que nada, recordemos que Iturbide tenía una misión, ¿no? Convocar un Congreso Constituyente que se encargase de redactar una constitución. No obstante, los integrantes del Congreso, que ven con malos ojos el despotismo de Iturbide, lo atacan. ¿Y qué hace Iturbide con las facultades que tiene? Bueno, pues ordena la disolución del Congreso y ordena encarcelar a los integrantes opositores, ¿no? Esto evidentemente causa el descontento de las provincias, que todavía guardan un poder inmenso, sobre todo por los caudillos que luchan en la independencia y que van a ser parte de la vida política temprana de México. Aquí inmediatamente salta el nombre de Antonio López de Santana, digamos por primera vez en estas grandes historias, y se pronuncia por medio del Plan de Veracruz, pero el efectivo sería el Plan de Casamata, ¿no? El que se encarga de establecer o proclamar la República. También pide un Congreso que se encargue de redactar una Constitución, y eso es básicamente lo que pide, obviamente, además de la caída de Iturbide. Aquí, como estamos viendo, hay nombres, además de Santana, como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Anastasio Bustamante, que, como habíamos dicho, próceres importantes de la independencia y que van a ser parte de esta vida política temprana. Ahora, lo que llama la atención aquí es que incluso la caída de Iturbide no es algo aislado. Aquí vamos a tener actores internacionales, como por ejemplo el ministro de Colombia en México, Miguel Santamaría, que se encarga de reunirse con Santana, y pues él se reúne con ellos. Esto lo sabemos por la correspondencia que sostienen estos personajes para lograr la caída de Iturbide. Sabemos, hay una carta en donde Miguel Santamaría le pide al ministro Poinsett que haga lo posible para que el gobierno de Washington no le dé reconocimiento al gobierno de Iturbide, ¿no? Esto es algo fuerte que va a minar poco a poco las relaciones políticas y comerciales del imperio. Y por último, quizá agregar en escena a un actor igual de importante, Vicente Rocafuerte, que viene siendo básicamente un actor sudamericano en la consolidación de su independencia, en el caso ecuatoriano, ¿no? Muy cercano a Simón Bolívar también, al igual que Miguel Santamaría. El objetivo de estos personajes es desprestigiar la imagen de Iturbide, pero en Sudamérica, ¿no? En las nuevas repúblicas sudamericanas, para darle por ahí al imperio. Muy bien. Ahora, quizá un par de reflexiones más sobre este proceso. Es que Poinsett, cuando llega a la capital mexicana, se entrevistó con los integrantes del Congreso, ¿no? Se entrevistó con personajes importantes como Faguaga, Sánchez de Tagle, importantes actores masones de la historia de México en este punto, y hay sugerencias de que se entrevistó con Zavala, ¿no? Lorenzo de Zavala, aunque esto no podemos decirlo de manera clara hasta 1825. Van a ver ustedes lo que pasa en ese momento. Finalmente, Iturbide abdica en marzo de 1823, pero Poinsett ya no estaba ahí para ver los frutos de su intervención. Bueno, continuamos rápidamente. Hay el Imperio Mexicano. ¿Qué pasa? Tenemos la reunión de un nuevo Congreso Constituyente que se encarga de redactar la primera Carta Magna de México independiente, la Constitución de 1824.
Aquí tenemos una imagen curiosa, una litografía que nos muestra el recinto de San Pedro y San Pablo, es el lugar donde se reunió el Congreso Constituyente para redactar esta carta, ¿no? Actualmente es el Museo de las Constituciones, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir de esta Constitución del 24? Primero que nada, se establece una república federal, ¿no? Por primera vez en la historia de México. Se oficializa la religión católica, dando a la Iglesia todavía una participación crucial en la política mexicana. Y podemos decir algo importante también sobre esta, es que no es una copia, como mucho se ha pensado, no es una copia de la Constitución de Estados Unidos, no lo es. En realidad, la Constitución del 24 es una conjugación muy compleja entre sí, claro, la Constitución de Estados Unidos, pero también la Constitución de Cádiz, que asegura el crecimiento de los individuos en una nueva república, ¿no? Entonces, de cierta manera, todavía hay un seguimiento con la tradición hispánica de gobierno, pero sí se voltea a ver, claro, la democracia de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso es diferente a decir que es una copia de la Constitución de Estados Unidos, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué nos da como resultado esto? Quizá muchos han opinado que más que un sistema federal, resulta un sistema confederal. Esto es la unión de estados autónomos cuya soberanía recae en los estados y no en un centro administrativo, ¿no? Bueno, pero ¿qué significa esto para, por ejemplo, Joel Poinsett y Estados Unidos en general? Bueno, lo que significa es que ahora sí Estados Unidos está dispuesto a enviar un ministro plenipotenciario a México. No lo hizo con el gobierno de Iturbide porque no iba a otorgar su reconocimiento a una monarquía. Pero cuando México adopta la república, ya, somos amigos. Entonces, en ese punto, Estados Unidos manda a Joel Poinsett, esta vez ya como ministro plenipotenciario en México, y es aquí donde vamos a concebir, digamos, unos años de agitación, de negociación, que van a ser los primeros años de México independiente, ¿no? Todavía la esfera política de México continúa fragmentada y de hecho ese es el meollo del asunto, ¿no? Porque a pesar de que se establece una república federal, habrá diversos intereses entre las clases políticas, como por ejemplo la preferencia por una república central o de plano un sistema monárquico, ¿vale? Entonces, poco a poco estaremos hablando de eso y esto nos lleva directamente a la fundación de logias masónicas en México, ¿no? Por un lado, vamos a tener nosotros la logia de York y por el otro tendremos nosotros la logia de Escocia, ¿no? Aquí, en el lado izquierdo, tendremos a los personajes más importantes de esa logia de York. El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, era masón, ¿no? Era masón desde los tiempos de independencia, ¿no? Es uno de los fundadores de la llamada Sociedad del Águila Negra, a la cual Carlos Martínez ha descrito como una sociedad paramasónica. Esto es una agrupación que se parece a la masonería, pero no tiene el reconocimiento oficial de las demás logias, ¿no? Pero cuando el ministro Poinsett llega a México en ese mismo año que Victoria asume el poder, se funda la logia de York, ¿no? Esto lo podemos comprobar con los certificados de fundación que Poinsett manda a la Gran Logia de Filadelfia, que oficializa la fundación de esta logia yorkina, la logia de York. Además, tendremos aquí integrantes, claro, como Lorenzo de Zavala, grandes amigos, Joel Poinsett y Lorenzo de Zavala, eso sí, es un hecho, grandes amigos. Además, se van a adherir a esta agrupación personajes como Vicente Guerrero y Valentín Gómez Farías, ¿no? Que poco a poco van a transformar la logia de York en otra, pero eso lo veremos después. Ahora, del lado derecho tendremos nosotros a los grandes rivales de los yorkinos, ¿no? Los escoceses. Donde vamos a tener personajes importantes como Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante, Lucas Alamán, ¿no? José María Faguaga, Sánchez de Tagle, que tienen intereses muy diversos, ¿vale? Entonces, también vamos a hablar de eso, pero aquí vamos a dejar, por ejemplo, que la logia de York está a favor de un gobierno republicano, de un gobierno federalista y de un acercamiento latente con los Estados Unidos, mientras que la logia de Escocia prefiere una república central o
un regreso a una monarquía constitucional, y prefiere también mantener una relación estrecha con las naciones europeas, tales como España e Inglaterra. Entonces, vamos a tener ahí una lucha de intereses, pero al mismo tiempo vamos a tener que estos personajes no son polos radicalizados, sino que pueden empezar a sociabilizar entre ellos dependiendo del contexto político, ¿no? Entonces, por eso hay que tener en cuenta que la masonería puede llegar a ser muy variable. Entonces, ya entrando en estos primeros años de la República Independiente, a veces nos presentan a las logias como facciones, ¿no? Como partidos políticos, aunque esto no es del todo cierto. No hay un sistema de partidos políticos en México. ¿Por qué? Porque esto no era bien visto por las clases políticas, ¿no? En esos momentos el sistema de partidos era algo dañino para muchos mexicanos y que fragmentaba la opinión nacional, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver algunas citas curiosas, ¿no? De personajes como por ejemplo la primera de José María Sánchez de Tagle y José María Tornel, ambos yorquinos, publican en un periódico yorquino y decían: observamos si el movimiento de vida que el sistema de libertad ha impreso en todas nuestras relaciones políticas y morales, observamos la existencia de partidos más o menos poderosos que luchan calurosamente por el triunfo. Nuestras agitaciones son como las de los partidos de la República Vecina del Norte, o sea, de Estados Unidos. Ejercicios de espíritus libres y generosos en el campo de una misión honrosa. ¿Qué quiere decir esto? Que los yorquinos estaban a favor de un sistema de facciones, ¿no? Y ellos encontraban la manera de canalizar sus intereses por medio de las reuniones masónicas, ¿no? Que fungían como partidos. Estaban volteando, claro, a ver el modelo del sistema de partidos del norte y pensaban en su introducción a la realidad mexicana. Pero, ¿qué decían los escoceses? Por ejemplo, como Francisco Muñoz del Campo. Bueno, las reuniones masónicas no tratan de otra cosa que de asuntos políticos, de amoldar el gobierno a las miras que se proponen, sin concurso, que para trastornar un gobierno. No hay medio mejor que el de las reuniones secretas, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos una visión completamente diferente, ¿no? Los escoceses no estaban de acuerdo con las reuniones secretas. Aún así, la pregunta que surge es: entonces, ¿por qué existe la Logia de Escocia? Bueno, pues básicamente, pues si los yorquinos tienen una facción, los escoceses no pueden quedarse fuera de este juego político, ¿no? Entonces, el objetivo de los escoceses para eliminar las logias masónicas es quedar ellos mismos como el único partido dominante, salir, digamos, de las reuniones secretas y quedar en el ámbito público como el grupo de poder en turno, ¿no? Este tipo de debates eran muy comunes observarlos en la prensa y en la opinión pública. Esto quiere decir que la prensa no es un reflejo, como muchos podemos pensar. La prensa no es un reflejo de la realidad. La prensa es otro actor más. De hecho, la prensa puede llegar a considerarse como el propio hecho político, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estudiemos la prensa, ¿no? Debemos de preguntarnos por qué se seleccionan las noticias como se seleccionan, por qué se escriben las noticias como se escriben. Y bueno, aquí tenemos un canal de las logias masónicas para generar conductas políticas y respuestas ante contextos muy específicos. Bien, esto nos lleva a considerar, a grandes rasgos, bueno, ¿cuáles son los resultados de este debate masónico entre yorquinos y escoceses? En primera instancia, tendremos ahí el debate sobre la permanencia de los españoles en México, ¿no? Hay dos leyes de expulsión de los españoles, unas de 1827 y otras de 1829, ¿no? ¿Por qué se expulsa a los españoles de México? Claro, el argumento siempre es el temor a un intento de reconquista, ¿no? Pero si pensamos en que, por ejemplo, personajes como de la Logia de York, entre ellos Joel Poinsett, que prefieren el acercamiento comercial con Estados Unidos, entonces nos damos cuenta de que realmente la expulsión de los españoles tiene un trasfondo económico, y este es reducir el influjo económico de España en México y aumentar el influjo de Estados Unidos en México, ¿no? Entonces los escoceses, que se oponían realmente a la expulsión de los españoles, no son traidores, ¿no? Como dijimos, eso no nos sirve. No es que estén a favor de conservar el yugo español en México,
sino más bien justamente de defender el capital europeo en una nación independiente como es México, que tanto le urgía mantener ese capital de naciones extranjeras. Eso era lo que trataban de defender los escoceses, entre ellos Lucas Alamán, que recibía importantes contratos, por ejemplo, con compañías mineras inglesas encargadas de revolucionar las actividades primarias mexicanas que estaban en ese momento muy rezagadas, ¿no?, por la lucha independentista. Bueno, el otro punto llamativo de este debate masónico es justamente la cuestión de Texas, ¿no? Sabemos que Texas se separa en 1836, pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Pues ya desde 1822, como habíamos dicho, ya se buscaban concesiones que el gobierno mexicano pudiera otorgar a los migrantes anglosajones en esta parte del territorio. Y a pesar de que Poinsett ofrece cierta cantidad de dinero por Texas en 1827, no consigue comprar el territorio tejano en ese momento, ¿no? Pero lo que sí consigue es mantener una red de concesiones inmensa que poco a poco empieza a minar Texas, ¿no?, para que cualquier gota derrame el vaso y Texas pueda declarar esa independencia, ¿no? Entonces, Poinsett no actúa solo en este tipo de situaciones. Para eso, tiene un importante brazo ejecutor que era Lorenzo de Zavala, ¿no? Lorenzo de Zavala, este importante prócer de la independencia mexicana, de las Cortes de Cádiz, se asocia con Poinsett para hacer este tipo de movimientos económicos en donde se van a intercambiar tierras, establecer concesiones y en donde van a participar personajes como David Burnett, quien va a ser el primer presidente de la República Independiente de Texas. Cabe agregar que en 1836, cuando Texas obtiene su independencia, Lorenzo de Zavala se convierte en el vicepresidente, ¿no? Entonces, hay mucho contexto antes de esa separación de Texas y la actividad masónica es crucial para poder obtener este tipo de concesiones y seguir impulsando este crecimiento de las colonias tejanas. Muy bien. Ahora, esa actividad de Poinsett no pasa desapercibida por sus enemigos, ¿no?, quienes van a empezar a publicar panfletos, manifiestos, incluso un pronunciamiento militar en contra de este ministro, ¿no? Entonces vamos a tener folletos como contra el ministro Poinsett, firmado por el capitán Cócora, este es un seudónimo, claro, y el plan de Montaño, esta reacción militar en contra de los yorquinos, ¿no? Esto es una reacción completamente escocesa, ¿no?, el plan de Montaño. Entre sus principales exigencias está la abolición de las prácticas masónicas y evidentemente el artículo 3 exige la expulsión de Poinsett del territorio mexicano, ¿no? A pesar de esto, Poinsett se defiende, muy hábilmente, por cierto, y le dice a los escoceses que él no tiene nada que ver con las prácticas sediciosas, que sí fundó la Logia de York, sí, en México, él fue, pero que lo hizo justamente para promover el ejercicio de los espíritus libres, ¿no? Una especie de federalismo extremo, ¿no? Por ejemplo, cuando él trataba de propugnar la venta de Texas, él decía que las líneas divisorias no deben de responder al arbitrio de las instituciones, sino deben responder a las necesidades de los individuos que las habitan, ¿no? Y en ese momento, él estaba promoviendo ese confederalismo del cual estábamos hablando hace unos momentos. Bien, por último, en este tipo de contexto pesado, las elecciones en México, ¿no? Vamos a empezar con elecciones fraudulentas en el Estado de México en 1826 y por la presidencia en 1828. Ok, ¿por qué decimos que elecciones fraudulentas en el Estado de México? Bueno, fraudulentas porque muchos electores yorquinos, que evidentemente estaban ahí moviendo redes de poder, estaban ajustando sus necesidades para que el ganador de estas elecciones fuera uno de los grandes maestros de la Logia de York, Lorenzo de Zavala. Cosa que resultó así, y Lorenzo de Zavala se convierte en uno de estos primeros gobernadores del Estado de México, ¿no? Que traslada la capital del Estado de México de Texcoco
a lo que hoy en día es el centro de Tlalpan, San Agustín de las Cuevas, para poder estar más cerca de la vida política del centro del país, ¿no? Eso en primera instancia. Y después vamos a tener una elección fraudulenta presidencial en 1828, en donde Vicente Guerrero sube al poder como este gran ícono de los yorquinos, líder de la independencia, pero ¿cómo sube al poder? Mediante un golpe de Estado, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan ese mercado del Parián, ¿no? que enseñé en una lámina, es ahí donde Vicente Guerrero concentra las masas que se pronuncian en contra de la elección del candidato escocés, es decir, Manuel Gómez Pedraza. Él había sido el ganador de las elecciones, pero ante este levantamiento popular, el Congreso hace una sesión extraordinaria para cancelar el triunfo de Gómez Pedraza y nombrar a Vicente Guerrero como el presidente de la República, ¿no? Entonces, es aquí donde comienza una serie de historias largas de pronunciamientos militares, de gobiernos inestables, y en donde la Constitución pues sale completamente dañada, ¿no? Y bueno, pues ya nos acercamos al final de nuestra charla, ¿no? La pregunta es, ¿voluntad general u hombres de bien? ¿No? Esta pregunta a propósito de la imagen que transmiten las logias, ¿no? Mientras los yorquinos defendían la voluntad general, los escoceses defendían el gobierno de los hombres de bien. ¿Cuál es la diferencia entre esto, no? La voluntad general está asociada con las revoluciones, con el carácter negativo de las revoluciones, el desorden, la anarquía, y los escoceses, con la visión de los hombres de bien, están más bien a favor de un gobierno mucho más meritorio, ¿no? No de una democracia abierta, quizá demagógica, sino más bien de hombres que ocuparan la política por su calidad moral, ¿no? Etcétera. Entonces, Vicente Guerrero sube al poder en 1828, pero no va a durar mucho. Como les dije, comienza una etapa muy inestable en la política mexicana, ¿no? Entonces, vamos a tener los últimos años de Ponce de Izabala en México, pero antes de eso debemos mencionar, por ejemplo, que Lorenzo de Zavala, además de ser ese gobernador del Estado de México, pasa a ocupar el puesto titular del Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces, de esa manera puede intensificar las concesiones y las inversiones en Texas, vender más terrenos, atraer más colonos y este tipo de cuestiones, ¿no? Desafortunadamente para este binomio, el de Guerrero y Zavala, tal vez trinomio incluyendo a Poinsett, todo va a acabar rápidamente. ¿Por qué? Porque el pronunciamiento militar de Guerrero no va a quedar en el olvido y los escoceses van a comenzar a orquestar otra reacción en contra de los yorquinos, ¿no? Y esto lo vamos a ver patente en el Plan de Jalapa, donde se van a adherir personajes como Anastasio Bustamante y el gran cabeza de los escoceses, Lucas Alamán, ¿no? Lucas Alamán, en este Plan de Jalapa, va a promover esta reacción mucho más moderada, ¿no? Normalmente solemos asociar a los escoceses con conservadores. Pensamos que son conservadores, que quieren una monarquía española y ese tipo de cuestiones. Esto no es cierto. No hay conservadores en la escena política mexicana en este punto. No podemos hablar de ellos hasta la década de 1840. Ahí sí tendremos un proyecto conservador. Lucas Alamán, para este punto, y Anastasio Bustamante, defienden el proyecto de liberalismo moderado de la Logia de Escocia, ¿no? Frente al liberalismo radical de los yorquinos. Ellos prefieren una república central. Además, prefieren un gobierno administrado por hombres mucho más, como lo había dicho, como una especie de meritocracia, ¿no? Reducir el electorado para evitar la demagogia y revisar los puestos que ocupan en el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que para Alamán el problema no estaba en la forma de gobierno ni en la Constitución, realmente el problema era de los personajes que ejercían la Constitución, ¿no? Y justamente por este tipo de cuestiones, Lucas Alamán se entrevista con Zavala y Poinsett, bueno, principalmente con Zavala, y le comenta que su estadía en el país pone en riesgo su integridad, o sea, que se vaya, ¿no?
Es una especie de exilio diplomático que Zavala toma y se exilia en el año de 1830, ¿no? Su primer destino es Nueva Orleans, luego se va para Nueva York y finalmente llega a Texas y se convierte en uno de los grandes líderes de la independencia de Texas, ¿no? Lorenzo de Zavala. Poinsett posteriormente se encarga de seleccionar el armamento, por ejemplo, del ejército estadounidense en contra de México en la guerra del 47 y puede ver su objetivo completado, ¿no? Finalmente, Texas se separa de México, se anexa a la Unión Americana y este tipo de actividad masónica consigue su objetivo, ¿no? Y es así como vamos a ver básicamente la salida de estos personajes, ¿no? Entonces, pues básicamente, ¿qué podemos concluir? La masonería no es una parte descartable de la historia de México. Digamos que el carácter secreto de estas instituciones no hace que se descarte su estudio. El verdadero desafío del estudio masónico es el acceso a las fuentes, ¿no? A los certificados, tanto de instalación como de integración de miembros, de movimientos. Ese es el desafío para estudiar este tipo de temas, pero no debe descartarse la masonería como un actor político y aceptarse como una institución clave en la configuración de los primeros gobiernos mexicanos. Y bueno, habiendo dicho eso, pues agradezco mucho su atención y pues buena tarde, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que todo eso que dijiste era difícil resumirlo en 30 minutos o 40. Ahora sí que pues no hay problema en cuanto que te hayas extendido. Y creo que fue una parte de la historia que hasta ahorita no nos había quedado claro en el aspecto de la masonería, porque ya otros expositores nos habían hablado de Segundo Imperio, de del periodo con Benito Juárez, nos hablaron de diferentes aspectos históricos, pero como que este aspecto de primer imperio y primeros años de república, como que se habían quedado allí a la deriva. Entonces, pues agradezco mucho que lo hayas complementado el día de hoy. Bueno, vamos a ver la sección de preguntas. Vamos a dar 10 minutos de preguntas y respuestas para no dejar esto así inconcluso. Vayan pensando, ya sea que pidan la palabra aquí en el chat, o bien que escriban su pregunta o comentario, como ustedes lo sientan más cómodo. Por lo pronto, vamos a ver la primera pregunta. Nos dice Edith, una sociedad u organización paramazónica, según lo atribuido por Carlos Francisco Martínez Moreno, es una sociedad que ha adoptado elementos masónicos, sean estos materiales, lingüísticos, consuetudinarios, estructurales, incluso normativos. Sin embargo, su uso y significado es distinto al masónico. Asimismo, son sociedades secretas constituidas conforme al modelo de la masonería, pero no poseen carácter filosófico ni esotérico. Sí, excelente, sí. De hecho, justamente ese término de paramasonería es muy interesante para describir ese tipo de asociaciones que parecen masónicas, pero que no adoptan completamente la sociabilidad, las prácticas y sobre todo el reconocimiento de una sociedad masónica en forma. Entonces, mucho mejor desarrollado por compañera Edith. Y estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, Carlos Francisco Moreno es uno de los principales estudiosos de estos temas eh, de masonería y su obra es muy interesante para conocer estos temas. Entonces, excelente. Muy bien, Juan Carlos. Sí, pues el doctor es el experto en la materia, que alguna vez pues nos acompañó aquí y pues es algo que también se agradece. Y gracias, Edith, por este comentario bastante oportuno para complementar. Vamos a ver quién más gusta participar, alguien que quiera pedir la palabra, algún comentario escrito. Vamos a ver quién se anima en estos últimos minutitos. Claro que sí, estamos abiertos. Claro. A ver, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién dice yo?
Pareciera que no se quieren animar. No sé por qué, pero como que no se animan. Este, por lo pronto, pues, bueno, aquí hay unas felicitaciones por parte de Roberto. Dice que fue muy ilustrativa la charla. Gracias, Roberto. Un fuerte abrazo. Igual, felicitaciones, comentarios que quieran hacer, cualquier cosa es aquí bienvenida. A ver si alguien quiere participar. Una última pregunta incluso. Bueno, en lo que alguien se anima. Roberto, pues yo creo que la masonería entonces sí ha tenido gran importancia en la historia de México y llama mucho la atención la forma en cómo va evolucionando la política en nuestro país, ¿no? Como primero, cómo el liberalismo está presente desde el imperio, desde el primer imperio, y cómo poco a poco se va también estructurando en diferentes bandos, cómo la masonería va siendo un protagonista importante durante todo este proceso de consolidación del México que conocemos. Y pues creo yo que es algo que sí se tiene que estudiar mucho más, porque hasta la fecha sigue siendo como algo muy estigmatizado o abordado desde una perspectiva errónea que no nos deja ver la parte objetiva y creo, bueno, también creo que hay que destacar lo que alguna vez se mencionó aquí, el problema de las fuentes, de que muchas veces las fuentes se encuentran muy limitadas. Sin embargo, tú rescataste aspectos muy importantes y pues yo también te felicito por esta gran ponencia que nos diste el día de hoy. Gracias, gracias. Sí, en efecto, el problema de las fuentes siempre está ahí presente. Y el de la visión, sobre todo por eso que estábamos comentando de la masonería como algo ilegítimo, como algo que puede ser una mancha, digamos, en la historia y que distorsiona la interpretación y la revaloración de los actores que van a ser cruciales en este periodo. Ujú. Sí, definitivamente. Aquí ya tenemos una pregunta de Carla, que por cierto Carla nos sigue desde el norte del país, me parece que es desde Coahuila. Y nos dice, buenas tardes, yo tengo una duda. ¿Cómo podemos ver a la prensa como un personaje y no tanto como un documento? Gracias por la charla, muy interesante. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Muy bien, es una pregunta muy interesante. Eh, la prensa hay que tomarla con mucho cuidado, como habíamos dicho anteriormente. Quizá más que un personaje, prefería llamarle un actor, ¿no? Porque esa categoría le otorga un carácter mucho más operativo en la configuración de procesos políticos, ¿no? Eh, También, como mencionamos un poco, la prensa se convierte en un documento si la tomamos como una especie de respaldo, ¿no? La prensa, por ejemplo, si queremos estudiar el levantamiento de Vicente Guerrero, ¿no? Tenemos unas fuentes como el propio documento que lo avala, ¿no? Y si usamos la prensa simplemente para ratificar que así fue, estaremos ante un uso de la prensa bastante vacío, ¿no? Se queda como una especie de documento mudo y lo estaríamos utilizando como una especie de espejo cuando no fue así. La prensa se convierte en un actor cuando nos damos cuenta del carácter y del poder que tiene para generar conductas políticas y moldear la opinión pública ante cierto contexto político. Entonces, es ahí cuando la prensa se convierte en un actor. Para esto hay textos muy impresionantes de mis maestras, la maestra Alicia Salmerón, la doctora Fausta Gantús, que hablan sobre eso, ¿no? La prensa en ese momento se convierte hasta en un hecho político, ¿no? No solo en actor, sino hasta en un hecho político y que debe ser considerada como tal, dado su poder como agente, ¿no? Entonces, es una pregunta interesante y amplia. Gracias por la pregunta. Gracias por la respuesta, Juan Carlos. Carla, de hecho, también le interesan mucho estos temas de masonería. Semana tras semana nos acompaña y pues es algo que le agradezco. A ver, aquí hay más preguntas. Gabriela Carrión nos pregunta, ¿la masonería es algo que sigue latente? Muy interesante la plática. Gracias. Oh, excelente pregunta. En efecto, absolutamente, la masonería es algo que aún continúa vigente.
todavía hay grupos masónicos, no solo en México, sino en diversas partes del mundo, con ciertos, bueno, más bien con diversos fines, ¿no? No solo del desarrollo moral, sino también para la promoción de la filosofía, la ciencia, la tecnología, por ejemplo, ya están siendo muy populares este tipo de logias masónicas, y operan a diversos niveles también, eso hay que recordarlo, ¿no? Sociedades jerárquicas que operan a diversos niveles, en diferentes asuntos de interés popular o simplemente de interés individual. Entonces, en efecto, la masonería es algo que sigue latente y justo por eso es un tema que debe de seguir estudiándose con mucho detalle, ¿no? Con mucho detalle y con mucha perspectiva para entender el carácter de estas organizaciones, ¿no? Que, insistimos, no son ilegítimas o por su carácter secreto no son algo malo, y en la medida de que eso se comprenda, seguiremos otorgándole su carácter histórico, ya sea, digamos, en un tiempo pasado o en un tiempo contemporáneo, ¿no? Entonces, es una pregunta amplia e interesante también. Muchas gracias. Eh, nos pregunta, bueno, nos comenta Pablo Eduardo Almaraz. Aprovecho para felicitar a Juan Carlos García por su excelente exposición y muy bien resumida porque es un tema bastante extenso. Tenemos el conocimiento de que la masonería es de suma importancia para nuestro país. Desde nuestros inicios como nación independiente, es muy importante conocer de esta manera la historia de nuestras logias. Saludos desde Texcoco de Mora. En efecto, muy bien, comparto completamente esa opinión y por eso me encantan estos temas, ¿no? Justamente. Muy bien, igual nos comenta Pablo, ¿estas charlas son publicadas en otros medios para poderlas verlas en otro momento? Sí, estas charlas son subidas a mi canal de YouTube. En cuanto se termine de cargar la de hoy, se la mando justamente a Juan Carlos para que él la pueda difundir. Ahorita, si quieren, aquí en el chat dejo el enlace del canal por si quieren ver el demás contenido y las demás charlas que ha habido. Ahorita lo subo mientras paso a la pregunta de Edith. Nos dice, gracias Juan Carlos y felicidades por esta gran e interesante charla. Tengo una pregunta. ¿Cómo la participación de Lorenzo de Zavala y Joel Robert Poinsett en la masonería les permite un posicionamiento político durante el federalismo y por qué? Una pregunta muy amplia y muy interesante también. Eh, bueno, algo que deberíamos de tener en cuenta muy presente para responder esta pregunta es dimensionar, claro, ¿no? Dimensionar el papel de Zavala y Joel Poinsett, ¿no? Es la palabra clave. Eh, Hay interpretaciones que nos sugieren, por ejemplo la de Feder Crawford, nos sugieren que Lorenzo de Zavala y Poinsett son los grandes responsables de este federalismo mexicano, los grandes responsables de la separación de Texas, y no estoy de acuerdo con esta visión. No pienso que podamos atribuirle la responsabilidad de estos procesos históricos tan complejos a dos personas, ¿no? Eso es algo muy, muy difícil de afirmar, ¿no? Y es ahí donde radica el otro gran reto del estudio de la masonería, ¿no? ¿Cómo saber que cierto personaje tuvo cierto influjo en tal tema político o en otro? Ese es un reto, ¿no? Pero quizá lo que más debería, digamos, de preocupar este tipo de estudios es considerar a las logias masónicas como una especie de un cuerpo, ¿no? En donde sí tenemos partes importantes que la componen, pero no es una más importante que la otra, ¿no? Entonces, es interesante y podemos, sí, aventurarnos a ofrecer ciertas respuestas como muchos han hecho. Por ejemplo, que este binomio de Zavala y Poinsett sí va a producir cambios políticos, como por ejemplo, la dominación de ciertas instituciones como la presidencia, la gubernatura de ciertos estados y sobre todo el brazo ejecutor en ministerios como el de Hacienda, principalmente. Entonces, es ahí donde podemos empezar a depositar la participación de estos personajes en ese primer federalismo mexicano. ¿Y por qué? Bueno, pues justamente por este tipo de manifestaciones en los canales que nos dejan. Uno, ya lo dijimos, muy importante la prensa y muy importante también, y que quizá no desarrollamos mucho, pero sí el Congreso, ¿no? El Congreso
se van a depositar ahí, claro, integrantes de diversas logias, escoceses y yorquinos, que van a realizar iniciativas de ley, retrasar ciertas comisiones, revisar ciertos movimientos legislativos, pero esto es algo muy amplio, ¿no? Y como respuesta preliminar, podemos empezar ahí a encaminar y dimensionar la actividad de estos personajes por medio de las manifestaciones que nos dejan. Gracias, Juan Carlos. Y gracias, Edith. Todo lo que tú has dicho sirve para complementar la charla de hoy. Bueno, parece que de momento ya quedaron las preguntas. Antes de terminar la sesión de hoy, quiero invitarlos a que nos acompañen en la próxima sesión, si es que pueden. Me parece que la próxima está a cargo tuya, ¿o no, Edith? Me parece que te toca a ti la próxima. Edith, ¿nos escuchas? Creo que Edith no nos escucha. Bueno, la próxima me parece que sí está. Salió Edith, ni modos. Yo creo que le está fallando el internet. La próxima sesión está a cargo de Edith Esmeralda, quien ya nos acompañó en la primera sesión, justamente inauguró este ciclo de charlas y de nueva cuenta pues va a cerrarlas. Próximamente estaremos organizando un conversatorio, el cual será transmitido por el canal de YouTube que aquí les dejé, para acabar con este ciclo de charlas de masonería. Igual por si nos quieren acompañar, estaremos dándoles la información. Edith, ¿ahora sí me escuchas? Sí, Fausto, ahora sí te escucho. Perdón. No te Sí, yo preocupes. estaré la siguiente semana compartiendo una charla sobre la participación de las mujeres en la masonería. Y bueno, pues espero que pueda acompañarnos. Será el próximo martes a las 5 de la tarde. Claro que sí. Hoy fue una edición especial por cuestiones con Juan Carlos, pero nos estaremos viendo entonces la semana que viene a las 5 por este mismo enlace con el que entraron el día de hoy. Y pues bueno, gracias Edith y gracias Juan Carlos por esta charla del día de hoy. Y pues agradezco a todos los que nos acompañaron. Un saludo y en nombre del programa Pilares del Gobierno de la Ciudad de México, les doy las gracias por haber estado el día de hoy. Hasta la próxima. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Que estés Cuídate. muy bien. Estamos en contacto.